Hermanos, buenos días. Es un gusto volvernos a reunir en este tiempo de adoración. Queremos dar la bienvenida y gozarnos durante el tiempo que estemos en comunión con nuestro Dios, y también invitarles, hermanos, para que podamos compartir con nuestros familiares, nuestras amistades, el tiempo que vamos a adorar a nuestro Señor. Y queremos hacerlo, hermanos. Vamos a invitarles a estar en actitud de oración. Les voy a invitar a que juntos inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Te agradecemos, Señor, este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y tú has sido con nosotros, Señor, durante todo este tiempo que podemos estar en cuarentena. Queremos agradecerte, Señor, tu cuidado. Queremos agradecerte tu misericordia, porque solamente tú, Señor, en ti podemos confiar. Gracias, Padre, porque nos permites en esta hora poder darte la gloria, la honra, reunirnos de esta manera, Señor. Y, Señor, presentamos delante de ti lo que hemos de cantar, lo que hemos de leer en tu palabra, pero también el alimento que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonad, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios, mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Hermanos, quiero invitarles a que busquen en la Biblia. Vamos a leer la lectura en el libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Quiero que escuchen la palabra de nuestro Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Voy a invitarles, amados hermanos, en el nombre del Señor, que en este momento usted tome un tiempo especial. Vamos a orar por la vida de los enfermos, por la vida de los miembros de la iglesia, y también vamos a expresar gratitud a Dios por todas sus bendiciones y cuidado para con nosotros. La palabra de Dios dice: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Oremos. Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que ofendemos tu nombre y quebrantamos tu palabra eterna. Pero buscamos tu misericordia y tu perdón, porque solo tú, Señor, nos los puedes dar. Y en esta hora nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para rogarte, suplicarte por la vida de tu iglesia manantial de vida. Te ruego, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia. Te ruego porque tú puedas fortalecer su fe y que esa confianza que un día tomaron en ti pueda permanecer y crecer para la gloria de tu santo y bendito nombre. Te ruego, Señor, también por la vida de aquellos que están enfermos, que a través del poder de tu Espíritu Santo tú los puedas visitar y en especial, Señor, le puedas dar la sanidad en sus cuerpos. Sabemos, Padre, que muchas hermanas, hermanos, jóvenes sufren por diversas enfermedades y aún por secuelas, Señor, del COVID. Pero confiamos en que tú los puedas ungir a través del poder de tu Espíritu Santo y puedas quitar la enfermedad de sus cuerpos. También, Señor, te rogamos por la vida de todos los enfermos de otras iglesias, de las comunidades, de los municipios, del estado. Que tú tengas misericordia de los enfermos, Señor, y que aquellos que no te han conocido puedan conocerte. Que tú, Señor, hables a sus corazones a través de tu Espíritu Santo y les muestres, Señor, tu voluntad. Padre, no los dejes, no los abandones. Te rogamos también, Padre, por cada una de las familias, en especial por aquellos que han conservado su empleo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, al sostenerlos, al tener, Señor, ellos lo necesario para llevar a sus hogares.
aquellos, Señor, que de alguna forma han pasado momentos difíciles. Te ruego, oh Dios del cielo y de la tierra, que llenes cada una de sus necesidades conforme a tu santa y divina voluntad. Padre, gracias porque creemos que tú serás en la vida de toda tu iglesia, en todo tu pueblo. También, Padre eterno, te rogamos por los médicos de nuestro estado, de nuestra república, por los enfermeros, enfermeras, camilleros, por todos los que, Señor, siguen firmes, batallando con la enfermedad. Sosténlos en tu gracia, líbralos de toda enfermedad. Manténlos, Señor, conforme tú lo sabes hacer. Padre, aquellos que necesitan de un empleo, que necesitan, Señor, alimento, provéeles en tu bondad y en tu providencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso. Padre, despeja todo ese ambiente de tristeza, de dolor. Consuela los corazones, Señor, que han perdido seres amados. Dales ese bálsamo de tu Espíritu Santo. Pon paz en sus corazones. No los dejes, no los abandones. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos vas a responder. Pero, Padre, también te expresamos la gratitud de nuestro corazón por todas las bendiciones que tú nos has dado, por la vida, por el aire. Gracias, Señor, por tu providencia a través de los alimentos, del vestuario. Gracias porque has cuidado de muchos y tu mano y tu poder se sigue manifestando en la vida de tu pueblo. Te agradecemos de todo nuestro corazón todas las cosas que tú has hecho, Señor, a nuestro favor. También, Padre, recibe las ofrendas que tu pueblo ha dado para mantener tu obra, para continuar sirviendo. Consagra esas ofrendas, Señor, y devuelven bendiciones a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Al ver que he perdido el control, a ti mi alma levantaré. Hay cosas que no comprenderé, pero yo confiaré en ti. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Los misterios se aclararán, lo escondido se descubrirá y lo equivocado cambiará al andar en tu perfecta luz. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Todo les ayuda para bien a los que te aman. Hermanos, queremos invitarles a que pongamos atención para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo del presbítero Saúl Feria Costa con el tema Dios habiendo hablado.
Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra en este día y queremos enviar un caluroso saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia Manantial de Vida y otros hermanos de otras iglesias que también escuchan este mensaje. Agradecemos a Dios por el tiempo que nos has dado de poder grabar y poder enseñar su palabra. En este día quiero compartir con ustedes el tema Dios habiendo hablado y voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 al 3, que dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Les invito a orar. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra en este día, y te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, quien pueda hablar a nuestro corazón y nos muestre, Señor, tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrimos la palabra del Señor, en especial en el libro de Hebreos, es interesante ver cómo este libro nos da una enseñanza muy clara, en especial de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a favor nuestro. Pero cuando nosotros observamos el propósito del escritor, se dice que este libro, dentro de sus propósitos, se escribe con el único fin de poder llamar a hacer volver a los creyentes a la fe. Y esto se debe a que por motivo de la persecución, muchos creyentes habían abandonado la fe, se habían apartado. Otros dicen que por razones doctrinales, pero es interesante cómo este pasaje inicia con algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. La primera palabra dice es Dios. Entonces, la enseñanza que el escritor está revelando es que Dios existe. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién es Dios? Entonces Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas características o atributos, nos damos cuenta que el mensaje que se está dando viene de parte de Dios. Ustedes deben de recordar que cuando el Señor usaba a los profetas, en especial en Isaías, en el capítulo 1, versículo 2, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Entonces, mis amados hermanos, el que nos llama a nosotros, el que viene a nosotros, es Dios. Y Dios se muestra a cada uno de nosotros en la circunstancia que nos toca vivir. Y yo creo que en este tiempo hemos vivido momentos muy difíciles, y entonces quien llama a nuestro corazón es Dios. ¿Y por qué hago énfasis en que nosotros podamos reconocer que Dios siempre se ha interesado por nosotros?
porque existen filosofías, pensamientos de personas que algunos niegan la existencia de Dios. Otros dicen que existe, pero que Dios no interviene en la vida del pueblo, en el mundo en el cual nosotros nos movemos. Y esos precisamente son los deístas, quienes decían que Dios había creado al mundo, pero que no tenía ninguna intervención, que simplemente lo creó, lo puso a andar, pero hasta ahí. Y esto no es lo que la palabra de Dios revela, porque Dios es el Dios de la historia, es el Dios que se ha mostrado todo el tiempo. Por eso el salmista en el capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos la creación revela a ese Dios que siempre nos está hablando, que siempre nos está dando un mensaje. Y ese Dios se ha revelado precisamente en toda la Escritura. En toda la palabra de Dios encontramos a Dios revelándose y dándose a conocer, con el único fin de que nosotros podamos ser personas que vivamos dentro de su santa y divina voluntad. Por eso el escritor nos dice que quien habla, quien nos llama, quien nos busca, quien nos da un mensaje siempre es Dios. Es triste en ocasiones que aquellos que no creen que Dios esté actuando en la historia puedan negar en ocasiones los milagros. Los deístas decían: los milagros no existen. Ahora, cuando los creyentes leemos la palabra de Dios, en especial los evangelios, vemos cómo el Señor Jesús se manifestó de manera muy especial en la vida de enfermos. Y aún en este tiempo, los milagros del Señor se siguen dando, porque Él es el Dios que existe y ha existido y se seguirá mostrando a la vida del hombre. Entonces, el escritor dice: Dios es un Dios que existe. Pero hay una segunda enseñanza, que es donde quisiera centrar un poco más el mensaje de este día. La enseñanza que Dios nos ha hablado, dice, de muchas maneras. Por eso dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, dice, a los profetas por los profetas. Y esto es lo interesante de la enseñanza en este día. Dios en el pasado se revelaba de manera directa, audible, personal. Y si nosotros abrimos la Biblia en Génesis, nos damos cuenta cómo Dios habla a la vida de Adán. Y Dios le dice a Adán lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Dios le muestra a Adán que él era precisamente la corona de la creación. Pero el Señor le dice: de todo árbol puedes comer, pero de este árbol tú no debes de comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Dios se dio a conocer a la vida de Adán. Por ello, cuando el Señor buscaba después de la caída del hombre a Adán, dice que cuando Adán escucha la voz de Dios, siente miedo. Entonces, mis amados hermanos,
desde Adán vemos cómo el Señor se muestra a la vida del hombre. Entonces nosotros, los seres humanos, no tenemos excusas de decir que Dios no se ha mostrado a nuestra vida. Dios lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero dice también que Dios se revelaba a través de los sueños. Ustedes recuerdan como yo a José, a quienes les decían que era el soñador. Dios se mostraba a la vida de José, le revelaba por medio de los sueños la interpretación que él tenía que dar. Entonces nos sorprendemos cómo Dios en el pasado, por medio de los sueños, se daba a conocer. Ahora, ¿qué otras formas vemos en las cuales el Señor se ha revelado? Dice que se ha revelado por las teofanías, es decir, manifestaciones visibles de Dios. Cuando Dios se presenta a la vida de Moisés, dice que Moisés se sorprende porque observaba que una zarza ardía y no se consumía. Y en medio de esa zarza, Dios se manifiesta a la vida de Moisés, se da a conocer. Y Dios lo llama precisamente para que pudiera conocer a Dios de manera personal. Pero también en la Biblia encontramos que Dios se da a conocer por medio de visiones. Por medio de visiones, así lo hizo en la vida del profeta Ezequiel, del profeta Daniel, del profeta Isaías. Cuando nosotros abrimos la Escritura, nos damos cuenta esa experiencia tan especial que tuvo Isaías. Cuando dice que vio aquel trono majestuoso, y dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo el universo, el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra y puso vida en él, es el Dios que nos ha hablado y nos sigue hablando y nos sigue mostrando su gracia, su misericordia y su amor. Por ello es que el creyente debe sentir seguridad de permanecer en la fe y que las incertidumbres puedan desaparecer de nuestro corazón. Por ello es que el escritor a los hebreos, cuando la iglesia era perseguida, ¿qué hacía? Pues se esparcía, pero muchos perdían la fe. No sé qué es lo que tú estás viviendo en este tiempo, pero lo único que sí te puedo decir, que en toda la palabra de Dios siempre vas a encontrar una expresión
del gran amor de Dios, de cómo Dios ha sostenido tu vida y seguirá sosteniéndola por mucho tiempo. Tenemos la bendición de que Dios nos ha hablado a través de toda la historia de la palabra de Dios. Pero me llama mucho la atención la última parte. Dice que el Señor habló a los profetas y por los profetas. Pero dice que en este tiempo Él nos habló a través de su Hijo. A través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, toda la experiencia que hoy tenemos, toda esta experiencia dolorosa en la cual hemos estado durante varios meses, de alguna manera, Dios está hablando a nuestra vida. Y nos está diciendo que nosotros tenemos una necesidad de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Por ello dice el pasaje que Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. El Señor nos muestra su gracia redentora a través del nacimiento y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú en este tiempo te sientes angustiado, te sientes desesperado, yo quiero decirte que la única respuesta a tu necesidad es Jesús. Jesucristo es el único, porque Dios envió a su Hijo a morir a este mundo. Pero nosotros necesitamos ver el llamado de Dios. Lo hizo a través de su Hijo. ¿Y sabe qué ha pasado? Muchos han ignorado la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún en este tiempo, muchos han ignorado al Señor. Quieren salir de sus problemas por sí mismos. Quieren tratar de solucionar sus asuntos por sus capacidades, por su poder. Pero yo quiero decirte en este día que la respuesta la tienes en Jesús. Por ello es que el Señor vino y se encarnó para identificarse con nosotros. Jesús conoció el dolor. Jesús conoció la tristeza. Jesús sintió hambre. Jesús sintió cansancio. Por ello es que Él viene y se identifica con nosotros. Y Jesús conoce cuando nosotros sufrimos. Pero tenemos que aprender a ver que Dios nos está hablando para que nosotros nos volvamos a Él. Y hay dos cosas importantes. La primera es que si tú entiendes como creyente en el Señor que Dios te ha hablado, tal vez porque te has alejado, tal vez porque no tienes el mismo fervor y devoción que debieras tener para con Dios y te has apartado. Y Dios te está llamando en este tiempo. Pero al no creyente, al que no cree, este es el tiempo que Dios está usando para que te vuelvas, te arrepientas y reconozcas a Jesucristo como tu Salvador personal. Por ello es que nosotros tenemos una respuesta muy grande
en la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros pensamos en este mensaje del escritor a los hebreos, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios existe desde antes de la fundación del mundo. Y es que Dios siempre se ha interesado por la humanidad, se ha interesado por su pueblo. Y a través de toda la Escritura, a través de todos los profetas, el Señor nos ha hablado y nos ha mostrado su gracia y nos ha mostrado su amor. Pero lo más sorprendente es que nos esté hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Y por ello, en este día, yo te invito en el nombre del Señor, reencuéntrate con el Señor si te has alejado. Y si no lo conoces, aprende a mirarlo y decirle: Señor, si tú eres el que da salvación, yo quiero ser salvo en ti, porque tú eres el único que me puede llevar a Dios. Por ello, el pasaje dice que Dios lo encierra todo. El versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, la invitación es: reconoce que Dios te ha hablado y lo ha hecho desde el principio de la creación, por todos los medios, pero lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Por ello, reconócelo y verás que todas las cosas van a cambiar. Les invito a orar. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos has hablado siempre por los profetas, pero en especial nos has hablado por tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que siempre podamos reconocer a tu Hijo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Confirma en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sobre la roca tu obra construiré.
Maestro, ayúdanos a edificar según tu plan y hacerlo prosperar. Haznos seguir, Maestro, edificando el templo tuyo de la eternidad. Haz que sigamos nunca desmayando, siempre queriendo hacer tu voluntad, hasta que en toda gloria y esplendor al mundo venga el reino del Señor. Hermanos, hemos llegado al final en este tiempo de adoración y queremos también invitarles para que el próximo domingo puedan seguirnos acompañando en otra transmisión. Y queremos concluir, hermanos, teniendo la oración final. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado nuevamente. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, porque nos alienta a seguir adelante. Gracias porque nos hablas de muchas maneras y lo haces, Señor, porque nos amas. Gracias, Padre, porque siempre tenemos presente que tú estás con nosotros. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti. Ayúdanos a no dejarnos de tu mano. Y, Señor, te rogamos que tu Espíritu nos siga guiando, nos siga dirigiendo en las cosas que hagamos. Te rogamos, Señor, que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, constantes, Señor, creciendo. Y, Señor, a pesar de las circunstancias, te rogamos que nuestra fe siga creciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Y te agradecemos, Señor, este tiempo que podemos adorarte y alabarte de esta manera. En Cristo Jesús te damos gracias. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor eterno de Dios nuestro Padre Todopoderoso, que la gracia infinita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que la comunión, guía y consuelo de su Santo y Divino Espíritu sea sobre todos vosotros, vuestras familias ausentes, los enfermos y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.